Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que estés. Es un tiempo maravilloso, un día que ha hecho el Señor para gozarnos en su presencia. Estamos trayendo por aquí, por Vida TV, este canal maravilloso que Dios ha proveído para que podamos entrar a tu hogar, a tu carro, donde quiera que estés en este momento, a traerte una palabra que guíe tu vida, que alimente tu espíritu, que pueda ayudarnos a llegar a ese propósito eterno que Dios tiene con tu vida. Estamos trayendo un seminario sobre la santidad de Dios, la santidad como un requisito indispensable para ver la mano de Dios en nuestras vidas. En el día de ayer estábamos diciendo que por muchos seminarios que recibamos por este canal hemos estado impartiendo muchos seminarios para darte herramientas, sabiduría, cómo Dios quiere que establezcamos el reino de Dios en la tierra. Pero hay un requisito indispensable y es la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12 en el verso 14. Así es que la santidad es un requisito indispensable para poder ver la luz de Dios, el poder de Dios obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso decía ayer, por muchos seminarios que recibamos, por mucho conocimiento, si no caminamos en santidad, Dios no va a caminar con nosotros. Y estábamos basando esta enseñanza en el libro de Josué en el capítulo 3, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Ya cuando estaba alrededor de la tierra, ya habían pasado el Jordán, Dios le dice a Josué, lleva al pueblo al collado de Aralot y allí corta el prepucio, vuélvelos a circuncidar, porque aquella generación que había salido con Moisés, que fue el primero que guiaba al pueblo por el desierto, a la salida de Egipto, no habían podido llegar hasta la entrada de Canaán, que era la tierra prometida, pues por causa de su desobediencia habían muerto muchos en el camino. Dice que Josué y muy pocos de ellos lograron llegar hasta ese lugar. Incluso Moisés también muere en el camino y retoma este mando Josué. Así es que Josué tiene la tarea y empieza a guiar al pueblo y los lleva a este monte de Aralot, donde debía de hacer una circuncisión a este nuevo pueblo que ya había sido la próxima generación, no había sido circuncidada, debía de ser circuncidada. Y Josué les dice, santificaos porque mañana Dios hará maravillas en nos, hará maravillas que nosotros podremos ver las maravillas que Dios hará en medio nuestro. Así es que esto nos indica que para nosotros ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, hoy también necesitamos la santidad, porque Hebreos lo establece en el Nuevo Testamento. Seguir la santidad con todos y la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que no es un requisito del Antiguo Testamento, sino que es un requisito por las generaciones. Es un requisito para poder ver a Dios obrar en nuestra vida. Y habíamos estado dando la revelación de los nombres de ese lugar del collado de Aralot y el nombre que fue sustituido por Gilgal, porque después en Gilgal, ahora en Aralot iban a hacer el pacto, iban a ser circuncidados, y después de ser circuncidados, Dios les dice, ahora mi pueblo se ha podido, ahora he cambiado este nombre porque he quitado todo lo que traían de Egipto, todo lo que los separaba de la santidad ha sido removida de Egipto. Así es que todo lo que ellos traían de Egipto, y Dios cambia el nombre. Y habíamos visto que Aralot quería decir desnudo, quiere decir que venimos a la presencia de Dios para ser desnudados por Dios, para ser liberados por Dios, para poder redarguirnos, convencernos. Dice que es desnudo o descubierto.
o descubierto. Dios quería descubrir de ellos, quitar de ellos aquello que estaba obstruyendo la santidad del pueblo. Bendito sea el Señor, pero entonces luego que hace todo este trabajo, les dice: ahora los pongo en Gilgal. Les cambio el nombre a este lugar donde ustedes radican, porque Gilgal quiere decir que nosotros entramos a un lugar de restauración, a un lugar donde Dios trabaja como un remolino en nuestras vidas y quita todo el pecado, quita todo lo que estorba, nos ayuda, nos capacita y nos lleva a un lugar de tranquilidad donde podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Y decía también que en el capítulo, segunda de Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo también hace alusión a esta necesidad de venir a cara descubierta, a venir con un corazón completamente arrepentido, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, en la presencia del Señor, que es espíritu y el espíritu trae libertad, allí podremos ser transformados cuando vengamos a Dios cara a cara descubierta. Así es que necesitamos venir a cara descubierta, sin máscaras. Muchas veces caminamos con una máscara de santidad cuando sabemos que Dios no puede ser burlado, con una máscara de amor cuando sabemos que Dios no puede ser burlado y tenemos odio contra alguien o resentimiento solamente contra alguien, pues esto daña la santidad. Estábamos diciendo que de acuerdo a ese capítulo de Hebreos 12, verso 14, nos damos cuenta que la santidad y la sanidad del alma están intrínsecamente ligadas. La santidad comienza con la sanidad del alma. La santidad debe de ser de adentro para afuera, porque así trabaja el Señor en nuestros corazones. Así que cuando entramos a Gilgal, vemos ese cambio que Dios hace en nuestras vidas, así como podemos hacer esa circuncisión, que ya hoy no es necesaria hacer esa señal del pacto de obediencia, quitando un pedazo de nuestro cuerpo. No, ahora la circuncisión está en el corazón. Ahora Dios quiere sanar, liberar, restaurar tu corazón de manera tal que Él pueda traer ese poder para esa santidad perfecta y que podamos caminar con Él de día y de noche, siendo dirigidos por Dios, porque Él camina con corazones sanos, con corazones santos delante de Él. Y hoy en la parte 2, ¿cómo logro la santidad? Este es el tema de hoy, ¿cómo logro la santidad? Sabemos que Dios está demandando que su pueblo entre en su recámara secreta. ¿Cómo puede el pueblo entrar a esa recámara secreta? Sabemos que Dios tiene la disposición de ayudarnos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos, pero ¿estaremos nosotros dispuestos? ¿Vendremos a Dios con la disposición correcta para que allí ser sanados, transformados, santificados, empoderados como el pueblo de Israel en Gilgal? Creo y sé con todo mi corazón que Dios nunca pierde el control, Dios nunca ha perdido una batalla. La obra que comenzó en ti la perfección hasta el día de su llegada, dice Filipenses capítulo 1, verso 6, hasta el día. Ciertamente la obra que Él ha comenzado en nosotros la perfección hasta el día de Jesucristo. Así es que siempre Dios va a estar trabajando en nuestras vidas, pero la disposición del corazón es importante. Y sé que toda la palabra se cumple en todo su esplendor. Romanos 8:28 dice: todo obra para bien para los que amamos al Señor y conforme a su propósito andamos. Es decir, que desde el momento en que yo acepté a Jesús, ya Dios está trabajando en mí. Ya yo estoy en el propósito de Dios porque he venido a Jesús y Él es el que ha preparado un camino para mí. Así es que ahora ya Dios está trabajando en mi vida, ya yo soy su hijo y todo lo que me suceda después que acepto a Jesús como Señor y Salvador personal, todo Dios lo va a tornar para bien.
todo se convierte en ese proyecto que Él tiene con mi vida, en ese propósito. Observamos siervos de Dios atravesando, por ejemplo, una enfermedad y decimos, pero ¿cómo será posible? Si el siervo debía sanarlo ya, es su siervo, es su hijo, ¿por qué no lo sana? Pero todo Dios lo usa para bien. Todo Dios lo usa para tratar con nuestras vidas. Dice que Él nos puede llevar al desierto. Él nos puede llevar al desierto para allí hablarnos. Dios permite esa enfermedad en muchas ocasiones o muchas cosas que no nos parecen lógicas a nosotros, a nuestra vista humana, para en ese tiempo poder tratar, ponernos a cuentas con Él, para darnos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Por eso es que Jesús dijo, en aquel día no me preguntarás nada. No me preguntarás nada. Juan 16, en aquel día no me preguntarás nada. Todo lo que orares al Padre en mi nombre, yo lo haré. No le preguntemos, simplemente rindámonos a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Él está más interesado en tu santidad porque Él camina con la santidad. Él no camina con la inmundicia y lo vamos a ver más adelante. Así es que si Él permite esa enfermedad, es que te está dando tiempo para ponerte a cuentas con Él. Si permite cualquier desierto en tu vida, si Él te ha puesto en ese desierto, es porque Él está tratando con tu vida. Si muere de repente, se perderá porque su santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Si esa persona muere de repente en un accidente, mira, no sabemos qué va a pasar con él. En su misericordia, Dios puede hacer en el último instante lo que quiera, si hay un arrepentimiento genuino. Pero si no le dio tiempo a arrepentirse, puedes estar seguro que nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, Primera de Corintios 5 me hace a mí una enseñanza tremenda en cuanto a que Dios está más interesado en el alma y el espíritu que en el cuerpo. Dice Primera de Corintios 5, del 1 al 5, está el apóstol Pablo hablando de la condición pecaminosa del pueblo de Corintios. El pueblo de Corintios estaba en una depravación completa de pecado moral. No había uno, aparentemente, por lo que él está hablando en este versículo, en estos versos, está confrontando el pecado de los corintios y le dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni aún los que no conocen a Dios andan en tantos pecados como la gente de la iglesia hoy. ¿Cuántos no lo sabemos? Bendito sea el Señor por su misericordia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. No deberías más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, escuche bien, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios está más interesado en tu salvación que en tu cuerpo cuando ya caemos en un tipo de pecado, cuando ya el pecado se hace una práctica de tal manera que ya no podemos tener arrepentimiento, ya no hay conciencia del pecado, ya la conciencia ha sido tomada, pues Dios se da cuenta que es necesario que tú te vayas para él poder salvarte. Así que esta época de tantas cosas difíciles y disfuncionales que nos ha tocado vivir no es casualidad, es Dios, el propósito de Dios. Y los que tengan oídos oirán, los que quieran escuchar oirán, los que quieran ver verán, y los que dispongan el corazón para caminar en santidad serán empoderados de acuerdo
a su obediencia y su santidad. Así es que al decidir entrar a Gilgal, a ese lugar de intimidad con Dios, a ese lugar donde Dios me quiere empoderar, tenemos dos opciones. ¿Y cómo puedo yo buscar la santidad? ¿Cómo puedo lograr la santidad? Así es que tengo dos opciones. Entrar en la presencia de Dios para buscar la sanidad del alma y la santidad, con un corazón dispuesto para dejarme desarraigar lo que está estorbando mi verdadera santidad, las debilidades, los paradigmas que a veces me golpean la mente y me traen recuerdos y me traen estructuras que yo he creado, donde la idiosincrasia nos ha llevado. Por ejemplo, podemos decir el machismo, un hombre rudo, un hombre que no cede, un hombre que maltrata a la mujer en ese machismo, porque hay un paradigma. Los hombres son los que llevan y los hombres son los que hacen y las mujeres solo están en su casa. Un paradigma que no deja que salgas de ahí. Un paradigma de que tengo temor y yo no sé hacer esto y yo no puedo hacer lo otro, o yo estoy adaptado o en un vicio y no puedo salir de ahí. Hay un paradigma, viejas costumbres y pecados que me arrastran. Pero si yo entro con la disposición correcta a la presencia de Dios, entonces Dios puede cambiar ese carácter. Dios puede limpiar mi odre. Dios puede venir y hacer un nuevo hombre interior en mí. Puede darme un nuevo nacimiento. Hay dos opciones: o vengo con esa disposición de que Dios desarraigue y plante, de que Dios saque a luz la verdad de lo que está estorbando mi corazón, o simplemente entro a la presencia de Dios a lamentarme delante de Él, a lamentarme de todo lo que estoy viviendo solo para pedir que haga por mí, que haga esto, que haga lo otro. Y Señor, yo quiero que tú hagas, y Señor, yo quiero que tú digas, y Señor, yo quiero que tú... Porque has oído que si pides con fe, Él complacerá los deseos de tu corazón. Pero podemos entrar en la presencia de Dios, como decía ayer, y pasar mucho tiempo orando en quejas delante de Dios sin que haya un arrepentimiento genuino, sin que le pidamos a Dios con un corazón limpio, con un corazón abierto para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro ser. Entonces esa disposición correcta hará que el Espíritu Santo me guíe, el Espíritu Santo me traiga palabras a mi espíritu para yo poder establecerlas y entonces entrar en ese mover del Espíritu y que el Espíritu pueda sanar y santificar mi alma. Pero si nada más me dedico a pedir por los demás o por una situación específica, sin la actitud correcta, ¿cómo Dios podrá santificarnos? Dios no quita lo que no querramos entregar. Estamos buscando, si entramos con esa actitud correcta, y no está mal que oremos por los demás, No. Líbrenos Dios de establecer eso. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que me tengo que amar a mí primero y que busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, en Mateo 6:33. Así es que yo primero tengo que buscar alinearme al reino, alinear mi corazón, llenarme del poder de Dios, del amor de Dios, para poder dar a los demás, para que mis oraciones no tengan estorbo. Si yo dedico más tiempo a orar por mi persona que por otra situación, otra circunstancia u otra persona, Dios tendrá más oportunidad de alinear mi vida a la santidad, de ajustarme a su propósito y de que no haya estorbos en mis oraciones. Así voy a encontrar la santidad. Hoy necesitamos pedirle al Espíritu Santo que circuncide nuestro hombre interior. Es el Espíritu Santo el único que va a poder circuncidar, quitar, desarraigar lo que está estorbando nuestro andar. No es solamente como hizo el pueblo judío, el pueblo de Israel, que tuvo que cortarse por instrucciones de Dios
aquel prepucio para poder llegar a la santidad. Hoy tú y yo no necesitamos eso. Hoy tú y yo necesitamos un corazón dispuesto. Mira lo que dice Romanos 2 del 28 al 29. Romanos capítulo 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que si quiero que Dios reconozca lo que hay en mí, yo tengo que lo que Él ha puesto en mí, y yo quiero que Dios se complazca conmigo, como dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Así quiere Dios tener complacencia en nuestras vidas, pero cuando caminemos en esa santidad perfecta. Desde el libro de Levítico, Dios lo promete y dice Levítico 27 y 8: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guarda mis estatutos y pónganlos por obra. Yo Jehová que los santifico. Él es el que nos santifica, Él es el que nos puede. Esa santidad se logra con obediencia a sus estatutos y sus mandatos, sus ordenanzas, y tendremos la fuerza necesaria para lograrlo. Solo necesito una buena disposición del corazón. Vivir en santidad solo se logra con una buena intimidad con Dios, con una gran intimidad con Dios, con una buena disposición del corazón. Ahora, la tercera pregunta sería: ¿cuál es la importancia de la santidad? ¿Por qué Dios requiere la santidad? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la importancia, porque es el primer llamado que tenemos. El primer llamado no es a cantar, el primer llamado no es a predicar, el primer llamado es a ser santos, es a buscar la santidad, y porque le servimos a un Dios santo, porque somos la casa de Dios, la morada de Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Para qué buscamos unción si no caminamos en santidad? Él no camina con la inmundicia. Él no puede caminar. ¿Para qué nos sirven los dones? ¿Para qué clamamos por los dones si no caminamos en santidad? Podemos tener todos los dones y los títulos que nos otorgue el hombre de acuerdo al llamado que Dios haya puesto en nuestra vida. Pero si no caminamos en santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿De qué me sirve? Dios no camina con la inmundicia del hombre. Dios camina con un corazón santo. Si es chismoso, si no reconoce sus debilidades y sus errores, si no es humilde como para aceptar la corrección, si extorsiona a la congregación para sacar ventaja de ella, ¿qué me dice de esos pastores? Y tienen un título y tienen dones. O si es orgulloso de tal manera que podemos darnos cuenta que ese pastor está siendo un ídolo de su propia persona. Es él el único que ora, el único que predica, el único que canta, el único que todo. Porque ha hecho un ídolo de su propia persona. O caminar con vanidad. ¿Qué me dice de los que caminan con vanidad? ¿Cómo Dios podrá caminar con esa persona? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué me dice de la manera en que llevan sus vestiduras, sobre todo las mujeres, a las iglesias, a los templos, o cuando caminan fuera de la iglesia? Porque las mujeres de Dios no podemos vestirnos solamente decorosamente para entrar a la iglesia, sino que llevemos una vida en santidad, porque Dios nos ve donde quiera que estemos. Aún en el baño de nuestra casa, Dios nos está viendo. Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, ¿cómo podemos demandar
Dones. ¿Para qué demandamos dones de parte de Dios si no caminamos en santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Los que mienten, aún pastores mentirosos, profetas mentirosos, profetizando lo que Dios no le ha hablado, los que hacen chismes, los celos ministeriales. Qué flagelo dentro de la iglesia de Jesucristo. Los celos y la envidia ministerial que no permiten, se comportan como cualquier mundano sin permitir que los fieles puedan avanzar y puedan crecer en su ministerio, porque ellos están en su celo y en su envidia ministerial. Son capaces de sacar a uno que está dando buen fruto en medio de la congregación para poner a uno que llega nuevo, porque da diezmos mejores. Son capaces de ponerle un pie al que está avanzando para que no avance, porque él es el pastor de la iglesia y nadie puede superarlo. Son capaces de levantar calumnias y esconder su verdad, sus debilidades y sus errores en la debilidad del otro o en la calumnia que está levantando, porque es el pastor. Qué tremendo. Esconden sus defectos y sus debilidades como si fueran políticos. ¿Ha visto los políticos? Cuando están las campañas políticas que uno saca lo malo del otro y el otro saca lo malo del otro, entonces todo el mundo presta atención a lo que dijo del otro y ya lo dejan a él quieto. Así mismo hacen los pastores. Qué triste. Eso es injusticia. Eso es no hacer el bien. Eso es no obrar en santidad. Y todo esto es la inmundicia que menciona Pablo en este verso. No nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santidad, a santificación del alma. Sin santidad nadie verá al Señor, porque hoy su poder y toda su deidad está en nosotros. Y hoy habita en nosotros. Somos el templo de Dios. ¿Y cómo Dios habitará en un templo sucio? Caminando como el mundo. De ahí la necesidad e importancia de buscar la santificación, mis hermanos. Dios nos ha equipado para lograr una santificación perfecta delante de Él. En Colosenses capítulo 2, del 9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros, la iglesia, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que ningún hijo de Dios que decida vivir en santidad tiene excusas para no lograrlo, porque en Él estamos completos. Todo su poder hoy está en nosotros por medio del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros, no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros y nos ha escogido para vivir en santidad. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios no puede ser burlado. Él ve todo lo que hacemos. Él ve todo. Sus ojos recorren la tierra. Es omnipresente y omnisciente. Y es cetro de justicia su trono. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Juan describe algo muy poderoso. Y dice así, Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6, escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estamos en una apariencia, en una bipolaridad, como si fuéramos bipolares espirituales. Aparentemente caminamos bien, pero de momento caemos. Hay una apariencia. Mantenemos viejas costumbres, ponemos máscaras a la falta de santidad. Ponemos máscaras al dolor, a la amargura,
a los malos hábitos como la mentira, el adulterio, la fornicación, el chisme, etcétera. La crítica, al celo y la envidia. Ponemos una máscara. Dios no caminará con corazones sucios. Él no camina con la inmundicia. Sé vigilante, dice el verso 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él conoce la intención del corazón. El verso 3 dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo. Si Dios viene en la noche, muchos nos podemos quedar porque caminamos fuera de la santidad. Dios no camina con corazones sucios, con corazones en inmundicia. En otras palabras, dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Yo quiero ser digna y yo trabajo. La santidad es una disposición del corazón que tenemos que trabajar día y noche, porque no estamos en una urnita de cristal donde nada nos pueda afectar ni nada nos pueda tentar, pero es una disposición del corazón. En otras palabras, si decidimos caminar en santidad, Él lo dice, los llevo de mi mano. Él nos lleva de su mano y nos pone vestiduras blancas. Dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el corazón de Dios está el plan de darnos una nueva vestidura de santidad que nos garantiza la vida eterna, y no solamente la vida eterna, sino el cumplimiento del propósito en esta tierra, porque para eso nos llamó el Señor. Nos ha dispuesto todas las herramientas para que caminemos en una santidad perfecta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. En la tercera parte hablaremos cómo permanecer en santidad en medio de este mundo corrompido. Que Dios les bendiga. Bendiciones.